Qué bendición hoy poder celebrar un día especial como es el Día del Padre. Y también quiero saludar a las personas que nos ven a través de las redes sociales de este grupo global que hay ahí en internet a través de Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Bienvenidos a este mensaje de su iglesia Redención. La ley de Newton dice que toda acción tiene una reacción y que cada reacción es completamente opuesta a lo que está pasando. Hace poco miraba yo un reportaje científico acerca de un hombre que se llama Terence Lawrence y habla de cómo a través de la historia todas estas leyes físicas que se nos convirtieron casi que en fundamentos, en pilares de lo que hoy es la física, cómo se están debatiendo, cómo se están transformando, cómo están cambiando, cómo incluso se están redescubriendo a través de nuevos descubrimientos que otros científicos hacen. Y en esa serie de descubrimientos hace poco, por medio de lo que la teoría de cuerdas que otros científicos, otros físicos descubrieron, están dándose cuenta que esta ley de que toda acción tiene una reacción que para nosotros es lógica, ¿no? Como hoy en día se está transformando en que la verdad es que toda acción tiene una reacción, pero que esa reacción es infinita y no es correspondientemente opuesta a lo que se hizo, sino que se transforma, es una acción transformada, de tal manera que a nosotros como cristianos, aunque nuestra rama tal vez no pueda ser o no sea la ciencia, sí nos enseña la ciencia de las verdades absolutas que hay en la Biblia. La ciencia lo único que hace es descubrir quién es Dios, cómo se comporta, las cosas que hace, cómo lo que Dios es afecta nuestra naturaleza. Y miren, esta ley de acción y reacción, para muchos científicos poderla ajustar a lo que hoy se conoce como la física cuántica o la teoría de cuerdas, incluso han generado o han creado un generador de hadrones en Suiza que es para comprobar o más bien descubrir qué es aquello que hace que las reacciones a toda acción sean de una forma, de cierto tipo. Es decir, en el universo, por ejemplo, a niveles macros, ¿qué hace que una estrella explote y se convierta en X o Y resultado? Si se supone que lo que hay en el espíritu, en el espacio que se conoce como materia oscura o vacío, no efectúa ningún proceso, ninguna reacción, ni comprende absolutamente nada, por eso se llama materia oscura. O cómo es que el vacío entre ustedes y yo, por ejemplo, entre ustedes y yo hay un vacío, una distancia que se supone que es vacío. ¿Cómo es que ese vacío existe y no tiene ninguna incidencia o ningún compromiso con las acciones y los resultados? Pues resulta que para eso están descubriendo la partícula de Dios, que es una partícula que se asume que lo que hace es constituir el universo y unir las cosas entre sí y permitir que ellas no se descompongan. Ahora, la partícula de Dios o el bosón de Higgs es una partícula que en sí misma es una teoría. Es una teoría que fue creada, o más bien que es expuesta para redefinir la ley de la física de Newton. Toda acción tiene su reacción, pero efectivamente las reacciones de las acciones que nosotros hacemos o que la naturaleza ejerce no son siempre correspondientemente opuestas o iguales, y eso les vuela la cabeza. Es decir, en ciencia pura, si yo envío una pelota allá, ¿sí?, la pelota se me devuelve y es la misma pelota, con un efecto opuesto, no hacia allá, sino bien hacia acá. Sí, pero resulta que así no funcionan todos los objetos y toda la materia. ¿Sí? Hay efectos en los que yo envío un objeto y el resultado es completamente opuesto a lo que yo envié, diferente, se transformó y se convierte en una paloma que va por allá por las nubes. Muchas veces pasa eso en la naturaleza, muchas veces pasa eso en la ciencia, y eso es lo que están tratando de explicar hoy en día. Todavía eso se está tratando de explicar en la ciencia, cómo es que en el universo la materia oscura
que se compone de miles y miles y millones y billones de kilómetros, es la gran mayoría, cómo es que la materia oscura afecta a los planetas, afecta a las supernovas, a las estrellas, etcétera, y cómo es que el vacío en nuestro sistema natural también parece que afectara las cosas. Es decir, como si la nada hiciera que nuestras acciones cambiaran o se convirtieran en algo. Ahora, aunque es un complejo que no es muy sencillo, es complejo de entender, no es muy sencillo de entender este concepto, ¿realmente la Biblia sí habla algo al respecto? Pues específicamente sí, y casualmente muy puntual. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, ustedes lo conocen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Resulta que en este hecho de factores, la ciencia hoy está determinando que efectivamente, si yo hago una acción, esa acción tiene una reacción, pero la reacción va condicionada de acuerdo a el entorno. ¿Ok? Es decir, no es la misma reacción en el agua, evidentemente, que en el espacio, que en un espacio gaseoso, líquido, denso o liviano. ¿Están de acuerdo conmigo? Exacto, pero donde simplemente hay vacío, donde no se puede determinar qué clase de atmósfera hay ahí, pues ellos están ahí todavía en la conclusión y tratando de entender por qué es que hay ciertas reacciones que no son correspondientes a la acción, qué es lo que las cambia, qué es lo que hace que sean diferentes. Y la Biblia enuncia cientos de acciones en las cuales la reacción fue bastante inesperada, bastante milagrosa, diferente, por cuanto esta partícula, este vacío, tiene poder, tiene realmente una incidencia. Entonces, para nosotros como creyentes es muy lógico eso y ese vacío, lo que para la ciencia es extrañísimo, súper misterioso, místico, es la voluntad de Dios o la soberanía de Dios. Pero en este ejercicio en el cual nosotros a diario hacemos acciones, sembramos, decimos palabras, vamos al gimnasio, hacemos un montón de ejercicios en los cuales queremos ver resultados, pero a veces pasa que no vemos mejores resultados. Yo conozco mucha gente que va al gimnasio y sigue siendo gorda y va más que yo. Y me dicen, pastor, ¿y usted cuánto va al gimnasio? Una o dos veces por semana. Antes iba mucho, pero después aprendí que no se trata de cantidad, sino se trata de otras cosas que ya se las voy a explicar. Entendí que con una o dos veces que vaya voy a estar perfecto, va a ser suficiente para mí. Pero si yo voy un montón y mire, sigo gordito y cachetón y etcétera, y usted ni va y mire, se ve como Brad Pitt, ¿qué es lo que está haciendo, pastor? Gracias. La risa significa que algo de verdad tiene. ¿Qué es lo que está haciendo? Evidentemente pasa, amados, que aunque hay una ley natural implícita en la creación, que es la ley de la siembra y la cosecha, es decir, implícita significa que Dios desde el principio creó el universo bajo esta ley. Y yo pongo un ejemplo siempre: Dios creó el universo bajo esta ley y se quitó, se hizo a un lado y dijo, lo que pase con esa ley ya no me compete a mí, les compete a ustedes en el ejercicio del cumplimiento de esa misma ley por sí sola. Es como si la ley tuviera vida, ¿no? Pero en realidad no tiene vida, es simplemente una ley que está en el universo que Dios creó y se quitó de allí. Pero hasta allí todo está en orden, todo tiene sentido, todo tiene lógica, hasta que nosotros, dentro de esa ley, dentro de esa ecuación, ponemos ese vacío o esa materia oscura y le ponemos además de eso un nombre. ¿Qué nombre le va a poner usted? Yo le pondría un nombre que se llamaría soberanía de Dios. A ese vacío, a esa materia oscura le pondría el nombre que sería soberanía de Dios, que afecta evidentemente los resultados. Porque a niveles espirituales, y es 100% bíblico lo que yo te estoy diciendo y te lo puedo comprobar, a niveles espirituales toda acción que yo tome, toda palabra que yo diga, todo pensamiento que yo procese,
se convierte en una acción, independientemente si es un hecho o no, porque incluso científicamente está comprobado que el universo está compuesto de vibraciones y el pensamiento más leve es una vibración que se convierte en una acción. Ya es energía, ya es electricidad, y la electricidad de por sí ya es un acto, es una acción. Y esta acción evidentemente produce reacciones, pero en las matemáticas de Dios, las matemáticas del mundo no, en las matemáticas de Dios no existe, escúcheme bien lo que le voy a decir, la suma o la resta. De hecho, para el pueblo hebreo este era un concepto que no existía, como para nosotros. En el pueblo hebreo existía solo la multiplicación o el origen de las consecuencias y el tren de las consecuencias. Es decir, para el pueblo hebreo todo es eterno. Una palabra que se desate no simplemente suma, sino que se multiplica y rebota cientos de miles de millones de veces hasta la eternidad y sigue ejerciendo ese efecto. Pero para nosotros, para poder manejar la economía de hoy, que está basada en torno a billetes, a monedas, a valores, tuvimos que añadir el cero. ¿Ok? Siendo el cero un elemento que representa exactamente lo mismo que la materia oscura en el espacio y que el vacío acá. Nada. ¿Ok? Pero el cero, de acuerdo, en el lugar donde tú lo pongas, wow, sí que puede representar muchísimo. Pero ojo, en las matemáticas de Dios, bíblicas, ¿ok? Y dentro del concepto antiguo hebreo de la matemática, al no existir la adición o la sustracción, sino solo la multiplicación, porque para el hebreo antiguo las cosas no simplemente morían o desaparecían, sino se transformaban, ¿ok? Un hecho se transformaba en unas consecuencias que daba más y más y más consecuencias y más hechos y más respuestas, bla, 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 etc. Existe solamente la multiplicación. Entonces la matemática moderna nos engañó, porque entonces, ¿por qué 1 por 1 es? No está bien, no se multiplicó. ¿Cómo quedó? Igual. Allí es donde la ciencia de la física cuántica, la física antigua y la física moderna tienen un conflicto de proporciones enormes, ¿ok? Porque en realidad, de acuerdo a la experiencia y a la observación, 1 más 1 es imposible que sea 1. Si yo pongo 1 por 1, perdón, y lo estrello contra el otro 1, algo tiene que pasar, ¿sí o no? No puede resultarme el mismo, es imposible. Le mintieron en sus matemáticas. Le dijeron mentiras. En las matemáticas hebreas existe algo que se llama la potencialización. Es decir, que uno potenciado en el otro va a dar un resultado. Pero como nosotros no podemos explicar ese resultado, simplemente dijimos, da uno ya. Qué jartera ponerse a pensar en cosas improbables, etéreas, como 1 por 1 es otro resultado, pero en realidad es otro resultado. Y si tú pudieras quitarte el chip de la matemática contemporánea, tal vez podrías entrar y meterte en un universo grandísimo de enormes posibilidades que hay en la matemática de Dios. Ilimitadas. Miren, si una acción se multiplica, el orden de posibilidades es enorme en los resultados, ¿de acuerdo? La Biblia llama esto la multiforme gracia de Dios. Es decir, que Dios se mueve a través de nuestras acciones de forma indescriptible, incontrolable, soberana, ¿ok? Por tanto, en las matemáticas de Dios 1 más 1 podría ser cualquier otra cifra. ¿Sí? En las matemáticas de Dios el cero no existe. ¿Quién es el cero entonces en las matemáticas de Dios? Dilo fuerte. Dios. Dios, el que puede hacer que un 1
se convierta en 1.000.000, pero también Dios es el que puede hacer que un 1 sea en menos 1.000.000. Pero nosotros asignamos ese valor a un concepto etéreo para resolver un asunto espiritual. En la ciencia antigua, ciencia especulativa y mística, que practicaba igual Isaac Newton, Nicolás Tesla, etcétera, etcétera, desescatimaron un elemento que había o que ellos habían nombrado dentro de la ciencia el éter, que es aquel elemento que su misma palabra lo describe, es etéreo. No podemos materializar, no podemos cuantificar, no podemos calificar, no podemos coger, no podemos guardar, es éter. Pero en esa ciencia ellos, al poner el éter dentro de todas sus ecuaciones, los resultados sí eran comprobables y probables, como si el éter realmente tuviera el poder de cambiar el destino de las acciones. Y quiero que esté bien concentrado porque este mensaje le va a volar la cabeza hoy. Es complejo, es profundo, pero si logra sacar y extraer del mensaje todo lo mejor para usted, mire, va a tener algo que se llama mejores resultados. Y estoy hablándole a esas personas que realmente están haciendo las cosas bien, aparentemente bien, están haciendo lo que se dice, lo que la regla dice que se tiene que hacer para obtener estos resultados y no les está funcionando. No les está funcionando. Pastor, pero yo estoy diezmando, ¿por qué no me llega mi 100 por 1? Quédate acá, el mensaje es para ti. Pastor, pero yo estoy yendo al gimnasio, me peino, me maquillo bonita, me pongo sensual y no consigo idóneo. ¿Qué está pasando? Quédate ahí. Este mensaje es para ti. Pastor, pero yo sirvo en la iglesia, soy devoto, soy fiel, todo esto y mi ministerio no prospera. ¿Qué pasa? Quédate ahí. Este mensaje es para ti. Pero también es para todos aquellos que han hecho muchas buenas cosas y tal vez la respuesta de la vida ha sido cosas malas. Pastor, mire, yo sí soy tan bueno, ¿por qué la gente me trata tan mal? ¿Por qué la gente me es desleal? ¿Por qué la gente no me responde? ¿Por qué la vida me trata mal si yo soy tan bueno? ¿Y por qué a los que son tan malos a veces, la vida los trata tan bien? ¿Sí les ha pasado eso? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Es porque realmente la ley de Newton está incompleta. Hay que terminar la ecuación. La ecuación dice: toda acción tiene su reacción que es correspondiente al ambiente que rodea esa respuesta. ¿Entendiste? Di no. Porque si entendiste ya terminamos el mensaje. Pero efectivamente todas las acciones están afectadas por el ambiente que las rodea. ¿Ves? Y nosotros omitimos eso o lo ignoramos. Pon tú 4 duraznos, pulpitos deliciosos, puros, frente a un durazno podrido, y verás que los otros 4 duraznos en cuestión de días se habrán contaminado, se habrán podrido también. Es por eso que efectivamente el entorno, la atmósfera, el ambiente que nos rodea sí afecta absoluta, contundente y radicalmente lo que nosotros sembramos. No solo se trata de todo lo que el hombre siembra, a su mismo cosechará. Se trata de cómo, cuándo, dónde, cuánto y a través de qué entorno. Este ejemplo, mira, cuando tú tiras una roca al agua, ese efecto, esa acción se convierte en unas olas, en unas ondas, que ellas viajan a través del agua y rebotan con los obstáculos, se encuentran entre otras en una armonía interminable de geometría, de matemática, que a nadie a través de los años le ha interesado. Nadie se ha puesto a cuantificar, a cualificar, a medir exactamente por qué, para qué, cómo es que estas acciones corresponden y rebotan entre sí y se transforman y cambian y pueden viajar más lejos o se detienen, etcétera, etcétera. Nadie se ha preguntado las cosas más bellas de la creación, como por qué pasa eso, y precisamente en un elemento que es el agua. Yo quiero hablarte acerca de esto. ¿Sabes por qué? Porque muchos de nosotros
en la vida cristiana nos vamos a encontrar haciendo cosas que no están dando resultados, aunque aparentemente estén muy bien, sean bañadas de virtud, sean muy loables. Y también muchas veces vamos a darnos cuenta que cosas muy simples que pensábamos que no tenían ninguna incidencia es lo que mejor resultado nos está dando. Y te hablo yo, que he batallado contra esta ley muchos años en mi vida cristiana, y con el tiempo entendí que hay cosas que yo definitivamente, por más de que tú me insistas, de que la norma diga que tengo que hacerlas, no las voy a hacer, así sean las más buenas del mundo. ¿Por qué? Porque ya te lo voy a explicar. Entonces, basados en este sermón, en este verso de Gálatas 6, verso 7, voy a hablarles por qué Pablo toma allí un texto del Antiguo Testamento que está en Proverbios 22:8 y lo aplica a la iglesia de Gálatas y se lo recuerda. No es simplemente que Pablo se haya inventado esto, es que Pablo está citando los principios de la ley hebrea que hablan de la siembra y la cosecha, y la palabra que está usando Pablo allí, aunque la pone en el griego hacia quienes se está dirigiendo, que son el pueblo de Gálatas, para ellos esa palabra es muy conocida, es tradicional y es habitual en su memoria. Es decir, Pablo está citando del hebreo un texto al griego a gente que ya sabe lo que significa en el hebreo. Es como usar un doble sentido. Es como Pablo diciéndoles: les estoy hablando en código, en secreto, pero ustedes ya saben bien a qué me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Gálatas precisamente es un pueblo que vivía a través de ese entendimiento de lo que ellos hacían era lo mismo que iban a recibir, y era un pueblo que no estaba viviendo bajo la gracia sino bajo la ley. Ellos querían volver a judaizar, ellos querían volver a vivir en el efecto de la acción y reacción de la ley que Dios les había dado. Pero al morir Jesucristo, esta ley se acaba. Es decir, entran en una nueva dinámica de leyes que se llama la ley del Espíritu en la multiforme gracia de Dios, en la cual si tú entregas una moneda, tal vez no recibas una, recibas miles. En la cual si tú entregas una moneda, tal vez no recibas la misma moneda, tal vez recibas una esposa hermosa. En serio. En la cual tú entregas una moneda y tal vez no recibas nada, tengas salud toda tu vida aquí en la tierra. Y es allí donde nosotros tambaleamos, porque decimos: ¿por qué no recibo proporcionalmente exactamente lo mismo que sembré? Porque así no funcionan las matemáticas de Dios. Los resultados en la vida cristiana no los podemos percibir y recibir si seguimos pensando con la mente natural del mundo. Así no funciona. Funciona diferente. Mira, nada más, la palabra sembrar en ese texto de Gálatas 6:7 en realidad no es del griego, en realidad es una enunciación del hebreo que contiene 3 palabras que yo quise decodificárselas para explicarles a profundidad de qué es lo que Pablo nos está hablando, y para darles a ustedes una herramienta que hoy definitivamente les va a cambiar los resultados de todo lo que hagan. No es justo que sigamos trabajando, que sigamos sembrando, que sigamos esforzándonos y no veamos resultados, ¿no les parece? No es justo, no está bien. De hecho, es desmotivante. De hecho, a muchos cristianos, al no ver esto, terminan saliéndose de la iglesia, dejando de orar, dejando de tener comunión con Dios, porque piensan: eso no es real, no está funcionando, no está dando resultados. No estás entendiendo cómo funciona el reino de los cielos. Estás tipificando o estás visualizando el reino de los cielos como el mundo natural. Y en el mundo natural hay una ley implícita: todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Pero nosotros no somos de este mundo, amados. Amén. Resulta que a nosotros se nos arrebató, se nos sacó, se nos quitó del sistema de este mundo para empezar a caminar y a militar en un nuevo sistema que es el reino de Dios, el reino de los cielos, bajo unas nuevas leyes físicas, naturales, morales, económicas, sociales, etcétera. Las leyes del reino de Dios, a través de la gracia que nosotros podemos aprenderlas. Mira, la palabra sembrar, ponme mucha atención, que Pablo está enunciando acá, está compuesta de 3 letras. La primera letra de ellas es la letra Sajin, que está tipificada por una flecha o una espada. Es decir, que la siembra, toda acción que nosotros hagamos es una siembra en primera instancia, no muere, no simplemente cae a tierra. Todo lo que tú hagas se lanza como una semilla que viaja al infinito
y más allá. No se detiene, no muere, se transforma. Porque, escúchame, en el reino celestial de Dios las cosas no mueren. Cuando Adán pecó, se introdujo una consecuencia del reino de las tinieblas sobre la creación y es la muerte. La consecuencia del pecado de Adán no es que ahora vamos a tener suegra. La consecuencia del pecado de Adán no es que ahora la mujer se va a sujetar al hombre. La consecuencia del pecado de Adán no es que ahora vamos a tener que trabajar. No, la consecuencia del pecado de Adán es que ahora todas las cosas en el sistema de Dios mueren. Pero si yo quito la muerte de esa ecuación, todas las cosas son ¿qué? Entonces, ¿qué pasa con cada acción que yo hago? No muere. ¿Quién dijo eso? Póngale 5. Se transforma. De hecho, el hecho más profundo de la redención de Dios compete a nosotros. Nosotros, cuando estamos en Cristo, ya no morimos. ¿Qué dice la palabra? Seremos... fantástico esto. ¿Viste? Es decir, que nosotros también en nuestra identidad no vamos a morir, simplemente vamos a hacer una acción que va a reaccionar a los cambios, a los procesos dentro de la atmósfera que es la soberanía de Dios y nos vamos a transformar. Vamos a tener transformaciones drásticas en todo nuestro proceso. El día de nuestra muerte, entre comillas, o de nuestra transformación, vamos a ser transformados en seres glorificados que vamos a estar en el cielo compartiendo 7 años de maravillosas bodas con el Señor, pero regresaremos a la tierra y allí tendremos que sufrir otra transformación porque tendremos que llegar a este lugar durante 1000 años en los cuales tendremos la identidad adánica, es decir, que dentro de esos 1000 años se promete que no hay muerte. Entonces, si no morimos durante 1000 años, ¿qué va a pasar? Esa sociedad se va a, dígalo sin pena, transformar hasta el final de los 1000 años, donde dice la palabra que será desatado el enemigo que ha sido enclaustrado por 1000 años para comprobar simplemente que la sociedad sin Dios no puede vivir, que estamos 100% dependientes de esa partícula, de ese vacío llamado soberanía de Dios. Esa palabra, sayim, flecha o espada, representa movimiento, pero el movimiento con 2 perspectivas, autoridad o defensa. Es decir, que toda siembra que yo hago, al ser una acción, puede tener 2 identidades. Una, yo estoy actuando en dominio o yo estoy actuando en defensa. ¿Ok? Pero según la Biblia, nosotros no estamos llamados a defendernos. Nuestra actitud frente a la vida no puede hacer todo el tiempo me defiendo. ¿Por qué? Porque resulta que si a ti te hirieron, por ejemplo, en tus sentimientos y tuviste una relación tóxica con un hombre que te traicionó, te maltrató, ¿ok? La acción de eso sobre tu vida va a dar una respuesta que también es una acción y una siembra. Todo es siembra en el universo, amén. Nada es casual, nada es sin efecto. Todo es semillas que se siembran. Entonces mi semilla va a ser una reacción en defensa. ¿Qué va a ser cuál? Me voy a cerrar. Y tú piensas que cerrarte no es una acción, es una acción. Es una acción. Me voy a cerrar, voy a tomar mejores decisiones, voy a esperar tiempo, no le voy a abrir mi corazón a cualquiera. Pero esa acción que tú pensaste que era intrínseca, que eso iba solamente en tu defensa, está eyectando energía, espíritu, decisiones, acciones que está a su vez rebotando en miles de personas, dando por resultado infinidad de productos, entre ellos el feminismo. Solo por poner un ejemplo, ¿ok? Porque rebotó cientos de miles de millones de veces hasta que produjo este efecto. Así que cuando nosotros actuamos en defensa y creemos que no produce efectos, te equivocas. Produce un efecto porque la misma defensa es un movimiento en sí. Cuando estás peleando, la defensa es un movimiento, ¿cierto? ¿O no? Sí, hay que hacer un movimiento. Entonces Dios no nos llama a defendernos, ¿no? Dios nos llama a ser ofensivos, en el buen sentido, a ejercer dominio. ¿Qué le dijo? Y son 2 de los mandamientos más importantes en la Biblia, más que todos. Dios a Adán en el huerto del Edén, en el sistema del reino de Dios. Multiplicaos, primero, no sumad, multiplicar, es decir, toma
tu uno, potencialízalo y conviértelo en muchos, no otro uno. Parábola de los talentos, fíjate cómo la matemática divina es así. Parábola de los talentos, no me traigas ese mismo uno porque esa no es la voluntad de mi Padre. Si te di uno, tráeme 5 al menos. Potencializar, multiplicar, fructificados, es decir, tomar el fruto de eso. Pero otra cosa más importante, señoread, gobernad, ejercer dominio. Así que la siembra de nosotros o nuestra vida de sembrar debería ser no una defensa. Es que me estoy defendiendo del diablo y por eso estoy haciendo ayuno. Me estoy defendiendo del sistema, me estoy defendiendo del mundo. No, la Biblia nunca habla de eso del cristiano. Todo lo contrario, la Biblia dice, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de los hijos de Dios. Eso quiere decir que los hijos de Dios no están a la defensiva, estamos a la ofensiva. Y que nuestras siembras, nuestras acciones, todas deben ir en ese movimiento de dominio, de señorear, de producir acciones que gobiernen sobre nuestro entorno y sobre nuestra naturaleza. Ahora, esas acciones, lamentablemente, cuando entramos al sistema del reino de los cielos, mire que entrar al sistema del reino de los cielos es como si usted fuera un mamífero y se fuera a convertir en un anfibio. Va a cambiar de atmósfera, de sistema. Piensa en eso en el reino de los cielos. Sí, allá respira de una manera, camina de una manera, siembra de una manera, pero de repente cuando nacemos de nuevo, y Jesús se lo dijo a Nicodemo, presta bastante atención, los que son nacidos del agua y del Espíritu. ¿Por qué una y otra vez Dios enfatiza que el Espíritu es como el agua? ¿Qué relación tiene el Espíritu con el agua? Sencillo, cambio de entorno, cambio de atmósfera, cambio de sistema, cambio de resultados. Es más, la Biblia dice, el que siembra en la carne, de la carne recogerá corrupción. El que siembra como se siembra en el mundo, recibirá como se recibe en el mundo. Pero el que siembra en el Espíritu, del Espíritu recibirá vida eterna, abundancia. Resulta que cuando tú naciste de nuevo, y Jesús se lo trató de explicar a Nicodemo, fuiste sacado de esa raíz del mundo, de esa raíz de muerte, de esa descendencia de Adán que traía muerte, y fuiste puesto nuevamente en la justificación a través de la cruz del Calvario de la tierra adánica, del Edén, donde las cosas nunca mueren. Por tanto, la física, la matemática, la ciencia, la siembra y la cosecha es diferente. Amén. Dígale que él tiene al lado, es diferente. Así que nosotros tenemos que entender que esa palabra sembrar que Pablo nos está diciendo no es la misma siembra a la que tú estás acostumbrado o habituado. Aunque si yo siembro papas, me dará papas en el mundo. Si yo siembro bananos, me dará bananos en el mundo. Pero en el reino de los cielos o en el sistema de siembra y cosecha de Dios, no podemos olvidar un elemento, ¿ok? Que es la introducción de este texto del apóstol Pablo. Dice, Dios no puede ser burlado. Es decir, que en Cristo no podemos omitir la soberanía de Dios. Por más de que tú digas soy sano, soy sano, soy sano, declaro palabras, declaro, profetizo, visualizo, declaro soy sano, soy sano, soy sano, soy sano. Si tú lanzas esta palabra 50,000 veces pero no tienes en cuenta la partícula de Dios, la materia oscura que son el cero, que es Dios, la soberanía de Dios, vas a perder tu tiempo, tal vez pierdas saliva si no estás tomando en cuenta que todas nuestras acciones y reacciones están navegando en un mar, en una laguna, en un estanque que se llama soberanía de Dios. Esa soberanía de Dios es un poder que puede darle a nuestras acciones mayor velocidad, mayor potencia, mayor visibilidad, pero también es un poder que le puede dar a nuestras acciones restricción, esterilidad, imposibilidad. Y por eso nosotros no podemos tan siquiera creer que podemos burlarnos a Dios y decir, pastor, es que yo he diezmado toda mi vida, ¿por qué no recibo mi 100 por 1? Porque no has tenido en cuenta la soberanía de Dios. No se trata en Cristo de las acciones, se trata del Espíritu que va detrás de las acciones.
Los fariseos diezmaban el comino, el eneldo y lo que les sobraba y lo llevaban apretado al templo. Y vino una anciana y sembró 2 monedas, que era lo único que tenía. Y sonaron las monedas allí, clink, clink. Y los fariseos voltearon a mirar a Jesús y le dijeron: Jesús, ¿qué tienes que decirnos acerca de esta miserable mujer que solamente 2 monedas ha sembrado? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que ella ha dado más que todos ustedes, porque ustedes dan de lo que les sobra. El espíritu que hay detrás de la ofrenda de los fariseos es de miseria, es de ruina, es de escasez. Y pueden dar millones con ese espíritu y no sirve en mi reino. Pero ella ha dado de lo que no tenía, ha dado todo lo que tenía: entrega, sacrificio, adoración, ofrenda. Así que la ofrenda de esa viuda, Jesús mismo dijo, será recordada por todas las generaciones. Es decir, que esas 2 monedas que esa mujer, que esa anciana puso allí, todavía hoy hacen clink, 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 clink en la cabeza y en la memoria de todos en el planeta. Fíjate cómo las acciones de Jesús se han movido a través del tiempo, 2024 años, y aún hoy tienen poder sus palabras. Cambian vidas, cambian economías, sanan personas, cambian gobiernos, ponen y quitan presidentes. Cómo las palabras de Jesús hoy en día todavía suman un año a nuestro calendario. Cómo es de potente una palabra, un hecho, una acción, cuando se ha lanzado en el entendimiento de la magnitud del poder de las aguas de Dios, de su soberanía. Amén. Quiero seguir adelante. El cristiano no está llamado a estar estático o quieto. Y hay un ejemplo maravilloso en el pozo de Betesda. El pozo de Betesda es un lugar donde muchos iban a irse a ser sanados cada vez que un ángel, no sabemos si del uso de tinieblas, movía el pozo para que fueran sanados. Pero lo que sí sabemos es que ese pozo Jesús vino a destruirlo. Y le dijo al paralítico: desde ahora en adelante ya no va a necesitar más el pozo, yo soy las aguas. Y otra vez Jesús tipificando su poder con el agua. ¿Qué cosa tiene el agua con Dios? ¿Te acuerdas el ejemplo que te puse al principio de la roca y el agua? Tan sencillo este ejercicio, pero tan profundo con respecto a la soberanía de Dios. Eterna, insondable, irrefutable, inmutable, incambiable, totalmente soberana. Así es como se comporta el agua con cada reacción, con cada acción que nosotros hacemos. La segunda palabra que está allí escondida en este tesoro es la palabra o la letra Resh, que significa cabeza, principio, riqueza, abundancia y renovación. Entonces, cuando yo siembro, para obtener mejores resultados, primero tengo que entender que mi siembra, va a ser sembrada en un sistema de recompensas diferente al del mundo. Es decir, que tengo que contar con la soberanía de Dios con toda acción que yo haga. Amén. ¿Hasta ahí está claro? Puede ser buena, puede ser negativa, no importa. No te mortifiques por eso. Si estás sembrado en la voluntad de Dios, el resultado siempre va a ser bueno para los que le aman, para los que sembraron con el corazón correcto, con amor. Mira, ¿quién iba a pensar esto? El pueblo de Israel fue sacado de 400 años de esclavitud en Egipto con la poderosa mano de Dios a través de plagas, y fueron llevados al extremo de esta palabra, donde Moisés tiene que sacar una vara para dividir el mar en 2. Y la física, la ciencia, la ley de la acción y reacción, todo se fue al chorizo en ese momento. Ahí solo estaba operando las leyes del reino de los cielos. Pero en el orden correcto de las leyes de acción y reacción, ellos salieron con oro, salieron con tesoros. ¿Qué debería hacer el pueblo de Israel después de pasar ese mar rojo? Un imperio rico, un imperio próspero. Salieron millones de israelitas en pos de Moisés. ¿Y qué resultado dieron? Unos miserables en el desierto, haciendo con el oro que Dios les dio de Egipto un ídolo. Entonces, ¿por qué la acción poderosa de Moisés produjo unos frutos inesperados? Porque en el Señor muchas veces suele ser así.
En el Señor, cuando tú haces algo y esa acción que tú realizas, por ejemplo, tú decides, pastor, yo deseo obedecerte, y esa acción de obediencia inmediatamente debería inyectarnos a un campeón que hay en nosotros, a la prosperidad, al futuro y el paraíso en Dios. Pero resulta que aquel que a veces le dice a Dios, Señor, yo quiero obedecerte, ¡pum!, al desierto. Pero Señor, si se supone que me debería ir bien, la reacción de esto debería ser positiva, y me mandas al desierto. ¿Por qué está pasando eso? Porque no se te puede olvidar que en toda acción está involucrada la soberanía de Dios. Así que a pesar de que nuestras acciones, los resultados no sean los que esperamos, tenemos que confiar y tener fe que Dios con su soberanía está llevando a su destino, está equipando, está manipulando, está gobernando sobre nuestra siembra. Amén. Sin importar si estamos en el desierto, va a llegar al punto donde Dios dijo que iba a llegar. Pasaron por un desierto, efectivamente, 40 largos años de desierto, siendo esa onda maravillosa del avivamiento de Moisés, del liderazgo de Moisés, de salir de Egipto. Eso fue una onda muy, muy poderosa que se regó por todo el pueblo. Hasta María creó, salieron hasta cantantes de eso, creó un salmo, etcétera, etcétera. Esa onda se desplegó llevándolos en primer lugar al desierto, pero cuando regresó los trajo a convertirse en el pueblo más poderoso de Oriente. ¿Cómo le parece eso? Tremendo, ¿no? No es a tu manera, no es como yo decía, pero toda acción en el Señor obra para bien. Romanos 8:28. Amén. A los que aman a Dios, todas las acciones cooperan para su bien. Esto es conforme a los que son llamados con su propósito. Es decir, esto es conforme a los que operan en el reino de los cielos. Es por eso que yo hace mucho tiempo, amados, dejé de hacer cosas que Dios no me mandó a hacer. Y sé que la gente a veces te puede juzgar y decir, pero tú deberías estar haciendo esto, pastor. Eso es lo que dice la regla que deberías estar haciendo. Pero ¿y si Dios no me ha mandado a hacer eso? ¿Cómo voy a esperar que haciendo eso su soberanía bendiga mi actuar? Si Él no está mandándomelo a hacer, ¿cómo yo estoy esperando que me dé resultados? No, todo lo contrario, voy a encontrar un agua espesa, densa, difícil de mover. Me encanta cuando Dios le dice al pueblo de Israel, los llevaré a un lugar donde fluye leche y miel. Dime si hay un líquido que fluya más que el agua. Tú la tiras y ella fluye, simplemente se mueve por las corrientes que se tenga que mover. No hay nada que la detenga. O pregúntales en Hiroshima, pregúntales en el tsunami en Japón, a ver si hay algo que pueda detener el agua. Ella va por donde encuentra y rompe y hace lo que tenga que hacer. Por eso el ejemplo del Espíritu con el agua. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas a esta nueva forma de pensamiento del Espíritu, del agua. Los cristianos son como el viento, le dijo también. No saben ni de dónde vienen ni para dónde van. Somos una semilla en movimiento, el cual está siendo manipulado por la soberanía de Dios en su entorno, en su atmósfera, en su reino. Pero esta palabra resh habla del principio de las cosas. Es decir, que si tú haces una acción o una siembra con el principio correcto, basado en lo que hablamos anteriormente, ¿no? En que es una acción de señorío, de autoridad, de dominio. No me estoy defendiendo, estoy extendiendo el reino. Amén. Si realizas esa acción desde el principio, desde la cabeza de esa acción, va a producir como efecto riqueza, abundancia y renovación. Amados, un creyente que se esté moviendo de acuerdo al reino de Dios y su justicia, todos los días está siendo renovado. Pastor, ¿usted cómo ha cambiado en 15 años? Gloria al Señor que no soy el mismo cretino de hace 15 años. ¿Sí? Soy un cretino diferente. El movimiento en la vida del cristiano es un mandamiento. El sembrar en la vida del cristiano ni siquiera es un mandamiento, es una reacción. Dios sopló aliento de vida en ti, ¿cierto? ¿Y cómo reaccionaste tú que eres polvo? Nació el primer ser viviente. ¿Ok? Entonces nosotros ni siquiera tenemos el libre albedrío de decir yo hago, yo elijo, nada.
Tú eres una semilla reaccionando a la palabra de Dios, que desde el Génesis dijo sea y fue hecho, que desde el Génesis dijo el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, que desde el Génesis dijo todo lo que ustedes hagan está supeditado a mi Espíritu que se mueve, que es ese vacío, que es esa materia oscura, que es esa partícula de Dios que hace que las cosas den mejores resultados. Estamos llamados a eso. Cuando entendemos esto, amados, dejamos de hacer las cosas que Dios no nos ha mandado a hacer, y aquellas que Dios sí nos ha dicho, estas haz, las hacemos, porque estamos entendiendo que allí es donde encontraremos riqueza, abundancia y renuevo. Pero no solo eso, amados, no solo eso, porque hoy solamente no estamos aprendiendo a sembrar, cómo sembrar, cuándo sembrar y cuánto sembrar. Estamos aprendiendo la enseñanza que nos da este ejercicio a diario en la vida del cristiano. La última palabra que está allí es la palabra ayin, y la palabra ayin me vuela la cabeza definitivamente, porque representa visión, perspectiva, discernimiento, entendimiento y origen. Qué lindo es el hebreo, ¿no? Es tan profundo el idioma en el que fue escrito la Biblia. Lástima, el castellano lo castró. Por eso es bueno estudiar la Biblia, porque allí vamos a encontrar mucha más profundidad desde su idioma original. Mira, el efecto de que tú entiendas que naciste para ser semilla en movimiento por respuesta a una acción que Dios ya hizo en tu vida, que se replica en Jesucristo al morir en la cruz del Calvario por ti, y tú aceptando, o más bien siendo afectado por esa muerte y respondiendo a esa muerte en virtud de ese efecto. Esa acción representa un movimiento, ¿ok? Que ese movimiento puede producir dos cosas: riqueza o nada, o todo lo contrario, prueba, de acuerdo a el Espíritu, la motivación, el génesis con el que hayas actuado, trayendo toda esa cadena y toda esa ecuación a tu vida. Algo que Pablo ora que venga a la iglesia de Éfesos en el capítulo 1: visión. Visión. ¿Sabes qué es lo que le hace más falta al pueblo de Dios? Visión. La mayoría de los cristianos no tienen ni idea dónde van a estar en los 5 años siguientes. Yo sí, yo te lo puedo asegurar dónde va a estar. Es más, yo te puedo asegurar dónde voy a estar, si no me muero, que sería el éxito total de mi campaña, dónde voy a estar el siguiente semestre. Exactamente te lo puedo decir, hasta con fechas y horarios. ¿Puedes decir tú lo mismo? Entonces tienes castrada la visión, ¿ves? Y al no tener visión, al no operar con los ojos espirituales, estás operando con los ojos naturales, recogiendo exactamente los mismos resultados que recogería cualquier persona, sin tener en cuenta a Dios, pero no habiendo mejores resultados. ¿Cuántos quieren realmente tener resultados que habla la Biblia? Como Jesús le dijo a Pedro: pon una caña de pescar y saca un pez, y de allí sacas 2 monedas de oro. ¿Cuántos no les gustaría simplemente por el hecho de echar un anzuelo al río tener abundancia y prosperidad? ¿Viste cómo en Cristo toda acción tiene una reacción que puede ser totalmente diferente a la esperada de acuerdo a su soberanía? Este acto trae al cristiano algo que se llama madurez. La madurez es poder visionar el destino, el futuro, y caminar en relación a ello. De hecho, la palabra visión está ligada estrechamente a la palabra fe. Hebreos 11:1 dice: después la fe, ¿qué dice? Eso es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. ¿Por qué? No por lo que yo haga, por lo que deje de hacer, no por lo que siembre o deje de sembrar, porque en la soberanía de Dios, Dios ha prometido que va a ser diferente, amén, que va a ser próspero, que va a ser rico, que va a ser sano, que va a ser sobreabundado. Así que no tiene que ver con mis acciones, tiene que ver con la relación que yo tengo con el Espíritu que cambia las acciones, amén. Dale un aplauso al Rey. ¿Cuánta relación tienes tú con ese Espíritu?
¿Cuán mezclado estás con ese espíritu? ¿Cuánto te pareces a ese espíritu? ¿Cuánto entiendes el lenguaje de ese espíritu? Eso es la palabra ayin, que se llama visión. Aquel hombre que ha practicado este estilo de vida empieza a tener visión y sabe muy bien que los resultados en Cristo no solamente se basan de hacer lo bueno o lo correcto, se tratan de hacer lo que Dios nos dijo. Así que los resultados en Cristo se tratan de una palabra maravillosa que ustedes van a decir hoy con todo el ímpetu: obediencia. Y el Señor en el libro de Santiago dice: wow, es mejor la obediencia que los sacrificios. Es mejor la obediencia que las buenas obras. ¿Sabías que vale más algunas veces que dejes de mirar pornografía a que le des de comer a un pobre? Siendo las dos acciones completamente diferentes, ¿sabías que una podía darte mejores resultados en el ámbito espiritual que la que aparentemente está bañada de virtud y de bondad? Tremendo, ¿no? Pues así es. Así es. Mira, dos hombres en la Biblia: el rey David y Saúl. Dos reyes con dos corazones diferentes. El uno se sujeta a ser pastor de la casa de Isaí, a pesar de que Samuel lo unge como rey. El otro se sujeta a lo que el pueblo le pide a Dios, que es un rey, y Dios lo permite. La acción del pueblo, Dios permitiéndola que se mueva dentro de sus aguas de la soberanía eterna. Saúl quiere hacer el bien, quiere hacer un altar para Dios, quiere hacer un disco de alabanza bien bonito, quiere hacer un discipulado hermoso, quiere sembrar una iglesia fantástica. El problema de Saúl es que Dios no le ha dicho que haga eso. Es más, le ha dicho todo lo contrario: no se te ocurra hacer eso. Dios le ha dicho a Saúl: no hagas el oficio de sacerdote, no levantes sacrificio. Se lo dice a través del profeta Samuel. Y Saúl, vestido de más bondad que Dios, aparentemente dice: pero ¿qué puede tenerlo hacer un sacrificio? Si es para el Señor, si es bonito. Y Saúl coge y mata y hace y prende el sacrificio. Y Samuel le dice: bruto, ¿qué has hecho? ¿No te había dicho yo que Dios dijo que no hicieras esto? Por tanto, ahora hasta aquí llega tu reino y serás cortado por espada, por tu misma familia. Impresionante las consecuencias de hacer una obra buena que Dios no te ha dicho que hagas. Tremendo, ¿no? Por eso Santiago sabiamente dice: es mejor que obedezcas y no que inventes. Y ustedes ven dos tipos de corazones, dos tipos de reyes. Ustedes ven en la soberanía de Dios como Dios dice: a Jacob amé y a Saúl aborrecí. Porque no se trata solamente de acciones, se trata de cómo lo hago y cómo en la soberanía de Dios esto tiene una respuesta. La palabra yin representa visión. Somos los que ya podemos ver realmente cómo funciona el reino y actuamos diferente. Yo sé que a mí me rinde mucho más la vida dedicando 2 horas de oración que 2 horas de consejería contigo. Te lo aseguro. Te va a ir mucho mejor cuando me digas: pastor, ora por mí, que pastor, siéntate a escuchar mis quejas. Te lo prometo, porque sé cómo funcionan las cosas en el reino. Sé cómo operan los resultados en el reino. Aunque no me los sé todos, he fracasado cientos de veces en lo mismo que tú estás tratando de emprender, en hacer las cosas en mi carne, en mi naturaleza, a mi manera de ver, con mis medidas. ¿Y he recibido de eso qué? Corrupción. La única enseñanza que me ha quedado es cómo no debes hacer las cosas. Y bueno, para eso también estamos los pastores, para enseñar qué es lo que no se debe hacer, ¿no? No solamente lo que se debe hacer. Pero otra palabra que está allí en ese mismo letra de allí es perspectiva. ¿Perspectiva qué es, amados? Perspectiva es poder ver el mapa completo, la foto en 3D, no en 2D. Es decir, que cuando yo siembro de esta manera, teniendo en cuenta la soberanía de Dios y la obediencia, yo ya empiezo a ver el entorno de mi vida muy diferente, las acciones que hago en mi vida muy diferente.
el tiempo que invierto en mi vida muy diferente, hasta el descanso lo veo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque todas mis acciones están supeditadas a la soberanía de Dios, pero todas ellas también son eternas. Dígale a la persona que tiene al lado: Dios puso eternidad en tu corazón, aunque no lo entiendas. Díselo. Eclesiastés 3:3. Y Dios puso eternidad en nuestros corazones, aunque nosotros no lo entendamos. Cada acción es eterna. Así que si tú das una ofrenda en la iglesia, tú pensarás: bueno, con esa ofrenda se pintó la iglesia, se compró una batería y ahí murió. Te equivocas. Esa ofrenda rebota allí, allá, extendiendo el reino de los cielos de una manera casi inexplicable e insondable que tú no alcanzas ni siquiera a imaginar o entender. Pero así son las siembras y las acciones en el Señor. Por eso ten cuidado, tremendamente cuidado con lo que siembras, porque el que siembra mal, exactamente también ocurre lo mismo. Esa siembra negativa golpea, rebota, viaja por la eternidad, produciendo daño, dolor, acciones incomprensibles que no alcanza a entenderlas esta persona, que en la soberanía de Dios, aunque se pudieran cambiar, la acción en sí misma ya está corrompida. Y tú dirás: ¿dónde está eso en la Biblia? Ismael e Isaac. Una buena obra. Necesitamos tener un hijo. Abraham ve con la empleada y ya está decente. Por lo menos más joven que yo sí está. Y Abraham, ni corto ni perezoso, culpa suya, Sara. Se llegó a la empleada, a la sierva Agar, dando como fruto Ismael. Y ellos pensaban: bueno, Ismael, ¿qué daño puede hacer un niñito tan lindo y cachetón? Nace Isaac, Sara se llena en esa acción. ¿Viste cómo todas las cosas rebotan y llegan a Sara con un sentimiento? Sara se llenó de celos con Agar y con Ismael y le pidió a Abraham: sácalos, no los quiero ver más. Como una acción, dio una vuelta de 7 años y regresó a Sara con un fruto negativo. Efectivamente los sacó. Esa acción sembró en Ismael, hijo de Abraham, un rechazo, una baja autoestima tan dura que en su corazón dijo: nunca voy a conseguir algo por herencia, por nepotismo, porque otro me lo dé. Lo voy a conseguir con mi propia fuerza, dijo Ismael. Y ahí Dios recita la promesa sobre el pueblo de los ismaelitas: y van a ser prosperados y una nación grande, pero lo conseguirán todo a fuerza, con espada. Una decisión tan pequeña que hoy nos tiene en el conflicto más antiguo y más grave de la humanidad: Israel, Jerusalén, pueblo musulmán y pueblo judío. La canita al aire salió cara, ¿no? Tremendo. ¿Viste cómo en las matemáticas de Dios las acciones se multiplican y se transforman? No se suman ni se restan. Por eso es importantísimo saber cómo sembramos. Y en este ejercicio Dios te va a dar visión. Eso significa que tú vas a poder ver con claridad por qué, para qué lo haces, con qué motivación lo hace, y esperar efectivamente los resultados que conviene de acuerdo a lo que estás haciendo. Eso se llama perspectiva. Pero hay algo más tremendo que nos da sembrar de la manera correcta. Mira tan importante que es sembrar. Nos da discernimiento. Esa palabra yin también significa discernimiento. Discernimiento ya es algo que se sale de nuestro contexto natural y es un don del Espíritu Santo. Uno de los 3 dones de revelación del Espíritu Santo, que es el discernimiento espiritual. ¿Discernimiento qué es? Es saber el Espíritu que contiene las cosas sin que nadie nos haya dicho nada. Es saber identificar entre el bien y el mal sin que nadie ni nada lo haya probado de manera sobrenatural. ¿Cuánto no necesitamos nosotros discernimiento, no? ¿Cuántas mujeres no quisieran tener discernimiento con su marido? Dame discernimiento con ese desgraciado, Señor, y saber qué es las porquerías que quiere hacer. Y algunas lo tienen, pero lo silencian. No, eso no es discernimiento, eso es que yo soy tóxica. No, no eres tóxica. El 90% de los sentires, los pálpitos de las esposas, de las madres y de las mujeres son reales, lamentablemente.
Qué maravilla poderse mover uno en un sistema en el cual cada acción que yo hago sé exactamente el resultado que va a dar. ¿No te parece fantástico eso? Saber que tú vas a decir una palabra, te amo, y en el discernimiento saber que ese te amo va a representar tal vez generaciones, tal vez cambios, tal vez prosperidad, tal vez multiplicación. ¿Por qué? Porque tú aprendiste a discernir el bien del mal. Por eso a muchos hombres de Dios con discernimiento a veces es difícil entenderles sus movimientos. Pastor, pero ¿por qué no salimos a las calles a conquistar al mundo? Porque tengo discernimiento. Pastor, pero ¿por qué no dejas subir a esa chica o a ese chico que canta también? Porque tengo discernimiento. Pastor, pero ¿por qué no hacemos un orfanato o llevamos comida a los lugares de pobreza? Porque tengo discernimiento. A través de la acción de la siembra y la cosecha en el reino de Dios se desarrolla visión, perspectiva y discernimiento, de tal manera que nosotros no hacemos lo que queremos o creemos que debemos hacer, sino hacemos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, y obtenemos, léalo, mejores resultados. No quiere obtener mejores resultados de ese tiempo que gasta, de esa vida que invierte, de esos amigos que tiene, de ese matrimonio que tiene. No quiere obtener mejores resultados, pues siembre así. Otra palabra que está relacionada con esa letra última del texto sembrar es ayin, que es entendimiento. Pablo le dice al pueblo de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, que por demás no es muy importante porque es el primer seminario de teología que hay en la Biblia, la iglesia de Éfeso. Así que los de Éfeso son gente súper estudiada, súper inteligente, todos conocen el lenguaje hebreo, conocen la ley a la perfección, pero a la gente de Éfeso le ha costado un poco entender cómo es que Jesús se fue y descendió uno que era mayor que él, que no pueden ver, que dice que los acompañará todos los días hasta el fin, que dice que también es Dios, que dice que tiene el mismo poder, dominio y señorío del Padre de la luz. O sea, a la iglesia de Éfeso esto le rompe la cabeza, porque ellos están acostumbrados a dioses visibles, tangibles, a estatuas, a ídolos. Entonces le rompe la cabeza creer que simplemente el Espíritu Santo, aunque es una persona, actúa como persona, se mueve como persona, tiene características de persona, se mueve en todos los lugares al mismo tiempo. Hasta a mí me rompe la cabeza eso. Pero cuando Pablo ora en el capítulo 1 de Efesios, les dice: les ruego al Señor para que les abra sus ojos espirituales, para que puedan entender. Esto es tremendo, amados, porque Pablo está orando no para que la iglesia de Éfeso tenga conocimiento racional o intelectual de Dios. Pablo está orando para que los de Éfeso abran sus ojos y vean lo espiritual que es Dios. Pero no solamente eso, para que puedan entender a Dios, para que puedan entender las dimensiones de Dios, su altura, su profundidad, su largura, su anchura, y una cosa maravillosa, la supereminente potencia de su poder para sus hijos, para con sus hijos. Es decir, Pablo ora: miren, yo quiero que ustedes entiendan que Dios es absolutamente, supremamente poderoso. No hay nada imposible para Él en sus vidas. No hay nadie que lo pueda detener. No hay una oposición posible. No hay nadie que le pueda hacer frente. No hay nadie que se pueda resistir. No hay nada que sea más potente que Dios. Y ese es el Dios que actúa sobre sus acciones. ¿No te parece eso maravilloso? Dale un aplauso al Rey, aleluya. ¿Cómo hacer para saber si están entendiendo? Y la última palabra que está ahí es la palabra origen, que la palabra origen viene literalmente del Génesis. Es decir, que aquel que sabe y entiende perfectamente de qué se trata la siembra, entiende y sabe perfectamente el origen de todas las cosas, la fuente de todas las cosas, y conoce perfectamente que esa fuente nunca lo va a dejar, nunca lo va a abandonar, nunca va a dejar de actuar, nunca duerme, nunca se cansa, nunca se va a detener, nunca lo va a soltar. Cuando tú conoces de dónde vienes, te aseguro que sabes para dónde vas.
Aquel que conoce cuál es su identidad, sabe en qué operar. Aquel que conoce cuál es su diseño, sabe qué cosas hacer y qué otras no hacer. Aquel que conoce cuál es su origen, no se va a meter donde su propio origen no le haya llamado a estar. Aquel que conoce cuál es su origen se une con los compatibles, con los que en su vida de olas hacen una ola más grande y no una oposición. Aquel que conoce su origen se casa con un origen idóneo a él. Si tú sabes quién eres, ya sabes a quién escoger. ¿Por qué andas buscando personas que tú ya sabes cómo es tu idóneo? Ya lo sabes. ¿Es? Porque conoces tu origen en Cristo. La persona idónea para ti no es la persona que tú esperas encontrar, es la persona que Dios necesita darte para potencializar tu llamamiento en Él y convertirte en el hombre o la mujer que Dios quiere que seas. Así que no es un capricho la persona que va a estar contigo, es una persona con propósito, con destino, con origen que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para llevarte en las aguas de la soberanía de Dios hacia mejores resultados. No, se me está volando la cabeza. Y es que esta palabra yo la he vivido, se los digo con todo el corazón, la he vivido en mi propia carne, en mi propia vida, amados. El desafío para hoy definitivamente es que entendamos que todo es una siembra. Toda acción se convierte en una semilla que se siembra, que no muere, sino que se transforma y se multiplica infinitamente por medio de la soberanía de Dios, que determina cuánto crece, cómo crece, a qué velocidad crece o cómo se va a detener, dándole al creyente este ejercicio unos ojos espirituales abiertos para entender lo grande, profundo, magnánimo que es Dios, y para que de ahora en adelante pueda discernir qué decisiones tomar, entendiendo que así es desde el origen, desde el Génesis. El universo Dios lo destinó para que funcionara así, pero también comprendiendo profundamente que la motivación y el corazón determina cómo Dios va a patrocinar aquello que Él hace. Así que es un hombre y una mujer que todo lo que hace lo hace con el corazón como para el Señor, amén, porque sabe que de Él obtendrá recompensa, y sabiendo que la recompensa vendrá con el tiempo, porque la palabra dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero también entendiendo que los resultados pueden parecer contrarios, pero nunca van a ser contrarios, sino que es Dios obrando a través de la acción que Él mismo hizo para llevarlo al destino tan maravilloso que Él espera. Mira, puede ser que hoy estés pasando por una separación y tú digas: no, Dios no permitió esto. ¿Y tú qué sabes? ¿Acaso tú eres Dios? Tal vez sea simplemente el resultado de un proceso más largo que al final los va a convertir en mejores esposos. Mi hermano mayor se separó de su esposa durante 5 años. ¡Qué locura! Cada uno tuvo sus relaciones y tenían 2 hijos, y todos dábamos completamente por perdido ese matrimonio. Hasta yo, siendo cristiano, un día le dije a Dios: Dios, yo no voy a orar más por ese desgraciado. Míralo, Señor, está emborrachándose con otras viejas mientras su esposa está por allá cuidando a sus hijos. Puede ser mi hermano y todo lo que quieran, pero haz algo. Una acción que produjo una reacción que por causa de la soberanía de Dios se desembocó en esta disciplina trágica y dolorosa que se llama el divorcio. Pero 5 años después ocurre un milagro en medio de ese desierto que nadie podía dar un peso por la restauración de ese matrimonio. 5 años después, mi hermano sale de un encuentro de una iglesia y mi esposa le dice: te perdono. Su esposa le dice: te perdono, volvamos a empezar.
y hoy llevan casi 12 años en una relación sólida, estable, con dificultades como todos, con un nuevo hijo, con un renuevo. ¿Viste que Dios hace todas las cosas nuevas? Y fueron restaurados. Mira, ¿sabes una cosa? Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay reglas, para Dios no hay ley, para Dios nadie puede decirle cómo hacer o dejar de hacer las cosas. Amén. Él lo puede hacer. 5 años después se reconciliaron, se perdonaron y hoy todavía son esposos y no tienen la mínima intención de separarse. Te lo aseguro, te lo aseguro. Así que, amados, no nos cansemos de sembrar. No te canses y no te estanques, porque el agua estancada se pudre, huele mal y daña lo que está al lado de ellos. No te mezcles con gente estancada. No te unas en yugo desigual con alguien que no está corriendo en tu misma dirección, en tu misma ola. Va a ser estorbo, no hay necesidad de hacerlo. No eres más bueno que Dios. Hay personas con las que vas a caminar y personas con las que simplemente no vas a caminar, y vas a decirles no en el amor de Cristo. Es la mejor decisión que a veces podemos tomar por alguien. Decirle, ¿sabes qué? No en el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios no me ha dicho que lo haga. Y no quiero ponerme a inventar una acción que traiga tal vez a mi vida una reacción que después no voy a bendecirla. Así que desde el génesis de tus acciones evalúa bien cuál es el corazón, porque Dios no mira la apariencia del hombre, ¿ok? Sino Dios mira el origen, la raíz de esa siembra, de esa acción. En segundo lugar, tienes que saber que todo en tu vida está en movimiento. Ninguna palabra ha caído a tierra y ha muerto. Solamente en Cristo todo se está transformando dentro de la soberanía de Dios. Así que ten cuidado. Cuídate de lo que dices, de las acciones que tomas, de las decisiones que tomas, de los que siembras. Pero también aprovecha esta grandísima verdad y siembra abundantemente. ¿Qué hace alguien que se quiere ganar la lotería? ¿Compra un solo billete? Los compra varios, ¿cierto? Y ahora todos salen a comprar la lotería. El pastor dijo que compráramos todos los billetes de la lotería. No, porque no les he dicho el número. Cuando les diga el número, vayan y cómprenlo. Entonces, si yo quiero que mis resultados sean buenos, tengo que apelar a sembrar mucho más de lo que hoy siembro, ¿ok? Mucho más, porque entre más grande sea la ola, más grande va a ser la respuesta, más grande va a ser el efecto. Y por último, amados, por último y sin ignorar, y lo más importante, tengo que saber que Dios está en control de los resultados, de la cosecha, y que Dios al final con toda esta ecuación me está enseñando a qué, a tener. Hágale a la persona que tiene al frente así, mire: visión, 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 visión. Dios me está entrenando para poder ver como Él ve. Dios me está dando una perspectiva clara de cómo es mi historia, mi diseño y mi destino. Dios me está dando discernimiento para saber con quién me mezclo y con quién no. Y Dios me está dando entendimiento de su amor tan grande, tan profundo, tan glorioso que tuvo para conmigo desde el origen, enviando a su Hijo Jesucristo a morir injustamente en una cruz para que yo hoy pueda ocupar juntamente con Él ese lugar, el reino de los cielos. Porque la palabra de Dios dice: y fue puesto sobre todo nombre que se nombra, sobre todo principado, Efesios 1, sobre todo rey, sobre todo gobernador, y asimismo le fue dado a la iglesia. Amados, la iglesia tiene un poder tan grande que yo ruego, como ruega Pablo, ojalá se hayan abierto sus ojos. Yo sé que este es un mensaje bien difícil de digerir, hasta para mí, yo lo sigo digiriendo todavía, pero el día que tú empiezas a entrenarte en este mensaje de la siembra y de la cosecha, vas a empezar a madurar, a ver mejores resultados y a tener paz y reposo de no hacer las cosas que Dios no te ha mandado a hacer, de no mezclar mi naturaleza carnal con la naturaleza divina, de no mezclarme en los negocios de Dios y en los negocios del mundo, de que mi sí sea sí y mi no sea no, de no tratar de meter a Dios en mis planes
a la fuerza, sino meter mis planes en el río de Dios y que Él decida. A caminar en la muerte de mi naturaleza, que es la vida del cristiano. Ser como esa semilla que dijo Jesús, que cae a la tierra y muere, y por ese efecto, por esa causa da mucho fruto. Entre más muerto estés a tu naturaleza, más fruto vas a dar y más vivo vas a estar en la naturaleza del Señor. Recuerda esto: no es ni con fuerza, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Y con su Santo Espíritu no hay imposibles, no hay límites, no hay distancias. Dios te puede llevar mucho más lejos de lo que tú puedas imaginar o pensar. Dios puede restaurar lo que tú ya dabas por muerto. Dios puede levantar lo que tú mismo habías aplastado. Dios puede cambiar las voluntades. Dios puede inclinar el corazón del rey como las corrientes de un río de acuerdo a su voluntad. Dios puede incluso detener el sol si es necesario por ti, cuando nosotros entendemos esta maravillosa verdad de la siembra y de la cosecha. Segunda de Corintios 9:6 dice: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Así que hazlo en abundancia. Y Levítico 26:6-4 dice: si se conducen en esta ley que hoy les he mostrado, en mis estatutos, y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos a su tiempo. Es una garantía de que vamos a ser bendecidos, prosperados por el Señor. ¿No quieren eso? ¿No están cansados de invertir y perder? ¿Cuántos hemos perdido en un proyecto y nos hemos dado cuenta no lo debía haber hecho? ¿Cuántos? ¿Cuántos no han sido decepcionados en una relación? ¿Cuántos no han quebrado una empresa? ¿Cuántos no han emprendido un proyecto y a la mitad del camino se les fue todo al piso? ¿No quisieran salir de ese loop? Y antes de efectuar algo, decir: Señor, tú estás conmigo, tus aguas me favorecerán, llegaré al lugar donde tú me dirás. Estoy viendo en perspectiva y con la visión correcta el origen de todas las cosas, de tal manera que tú me darás el fin que he esperado desde el principio. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Pónganse de pie y démosle gracias al Señor. Pónganse de pie, amados, por favor. Oremos para que hoy, y hagamos esa misma oración que el apóstol Pablo hacía en el libro de Efesios, en el capítulo 1. Oremos para que el Señor nos dé ese entendimiento hoy, y de ahora en adelante, amados, podamos sembrar efectivamente, podamos sembrar como conviene, pero sobre todas las cosas podamos sembrar, para que no te quedes estancado, sin movimiento, sin entender que Dios para tu vida tiene planeado realmente una vida de acción, una vida de movimiento. Y el apóstol Pablo, y oro yo también esta oración sobre sus vidas. Cierre sus ojos ahí, levante sus manos al cielo, y yo voy a invocar esta oración sobre toda la iglesia y sobre sus vidas. Dice Efesios capítulo 1 verso 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén y amén. Señor, que esta palabra hoy sea, Señor, nuestra dirección, nuestro norte, nuestro camino y nuestra obediencia a Dios.
que no tomemos decisiones sin tener visión, Señor. Restringe nuestras emociones, Dios, al dominio propio de tu Espíritu Santo, Señor. Anula y cancela proyectos, ideas, propósitos que no estén dentro de tu plan, Señor, y que las aguas de tu soberanía vayan a estancar, Dios, o se vayan a quedar simplemente en rumores de lo que pudo ser. Danos tu visión, Señor. Dile: abre mis ojos, abre los ojos de mi entendimiento, Señor. Yo quiero ver realmente el plan que tienes para mí y lo que debo hacer para que ese plan sea una realidad tangible en mi vida, rápida, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, no permitas, Dios, que yo siembre cosas incorrectas, no más, Señor. Y ten misericordia de toda siembra y toda palabra que he hecho en mi vida y toda acción que he hecho en mi vida como cristiano, cuando ya hay una cuenta nueva, Señor, que esté trayendo consecuencias negativas a mí, a los que están a mi alrededor, Señor. Cancela toda palabra y acción negativa en mi vida y echa la tierra a morir, Padre, en el nombre de Jesús. Que su último destino sea caer en tierra, Señor. Y permítenos ser sembradores en abundancia. Dile sin miedo al Señor: Señor, permíteme ser una semilla que se siembra en abundancia, en generosidad, en amplitud, sabiendo, Dios, que ninguna semilla o acción que yo ejecute vendrá sin una respuesta, Señor, sino que tú traerás tu respuesta a tu tiempo, en tu soberanía, no como yo me la espero, sino en perfección, como tú lo has definido para mí, Señor. Permíteme ser esa flecha o esa espada que se está moviendo todo el tiempo para extender tu reino, Señor, en acciones que te glorifiquen. Pero también permíteme tener un corazón. Dile: Señor, dame un corazón con motivaciones correctas, Dios. Dile: si mi motivación ha sido el dinero, perdóname y cambia esa motivación. Si mi motivación ha sido la venganza, Señor, cambia esa motivación. Si mi motivación ha sido la baja autoestima o el demostrarle a otros que yo soy, cambia esa motivación, Señor. Cualquier motivación incorrecta en mi vida, yo declaro tu palabra sobre ellas, que dice que tú pones el querer como el hacer según tu buena voluntad en mi corazón. Pon tu querer, dile. Pon tus manos en tu corazón y dile: Señor, pon tu querer en mi corazón. Díselo: Señor, pon tu querer en mi corazón. Y levanta tus manos al cielo y dile: y pon tu hacer en mis manos, Dios, según tu buena voluntad, para que ninguna semilla en mi vida dé un fruto del cual me avergüence. Y en esta disciplina, Dios, dame visión. Repítelo conmigo: dame visión. Dilo: visión, perspectiva, discernimiento, entendimiento, y llévame al origen de todas las cosas creadas y al origen de mi identidad, Señor, en ti. Hoy, en el nombre de Jesús, Padre, elijo la obediencia antes que sacrificios, que acciones que no tengan que ver con lo que tú me has dicho que haga. Hoy elijo la obediencia, Señor, y me quedaré quieto cuando no haya respuesta, y avanzaré cuando tú me digas, y actuaré cuando tú me digas. Pero cuando tú te niegues, me negaré, Señor, y cuando tú me esfuerces, me esforzaré, Señor. Y con quien tú me digas que lo haga, lo haré, pero con quien tú me digas no lo hagas, no lo haré, Señor. Déjame ser obediente completamente a ti, Señor. Y esta tarde bendigo desde ya la cosecha que tienes preparado para este semestre que viene, basado en este ejercicio, Señor. Cosecha abundante,
cosecha apretada, rica, cosecha espiritualmente próspera, pero también material, porque desde ahora, Señor, mis siembras serán diferentes. Amén. Dile: Señor, desde ahora mis siembras serán diferentes, mis acciones serán diferentes y por tanto mis resultados serán mejores, Dios. Gracias por abrir mi entendimiento, Señor. Gracias porque hoy me voy con una herramienta poderosa de vida que me hará obtener los resultados mucho mejor de los que he obtenido, Señor. Cada día mejor, conforme a tu palabra que dice que la senda del justo cada día es mejor, creciente en creciente como la luz de la aurora, de gloria en gloria, en la misma imagen de Cristo Jesús, Señor. Gracias por hoy abrir mi entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey. Pueden sentarse, amados. Tal vez este no sea ese mensaje en el que ustedes salen de la iglesia inflados y así llenos: ¡wow! Voy a conquistar el mundo. Pero sí es un mensaje que les va a estructurar su equilibrio durante toda su vida para permanecer en la voluntad de Dios. Amén. Así que es un mensaje que yo se los doy aquí de parte del Señor, pero usted lo tiene que masticar y digerir durante todo este semestre. Amén. Cada vez que vaya a hacer una tontería, recuerda lo que el pastor dijo: sembrar, cómo sembrar, con qué corazón sembrar, las consecuencias de sembrar, en qué tiempo y la soberanía de Dios en medio de mi sembrar. Amén. Y así podemos estar en reposo y en paz de lo que estamos haciendo está conforme a la voluntad de Dios. Ahora vamos a sembrar y a ofrendar en la casa de Dios, y creo que no hacen falta más explicaciones que esta prédica acerca de la economía, ¿no? Creo que es suficiente exposición acerca de por qué debemos diezmar y por qué debemos ofrendar en la iglesia. Amén. ¿Les parece que es suficiente? Y creo que es la respuesta también a muchos que están pasando por situaciones económicas incorrectas. Mira, el Espíritu, con todo y estos ojos chiquitos que tengo, mírenlos, me da un discernimiento atrevido, que a veces no me queda otra opción que llorar y decirle a Dios: ten misericordia. Porque sé que en la iglesia, en esta, hay mucha gente